que por cuestiones naturales no había podido engendrar sus propios herederos. Es decir, si no tenía herederos, recuérdense, insisto, que para los romanos la base fundamental del desarrollo de su sociedad era la familia. Y ellos procuraban mantener familias extensas, grandes y poderosas para seguir perpetuando su poderío hegemónico con las civilizaciones que los circundaban. Por consiguiente, entonces, era un peligro, una labor casi de Estado, procurar que cada familia se siguiera perpetuando a través de las generaciones. Entonces, una de las primeras finalidades que tenía esta institución creada por los romanos era eso, corregir las deficiencias de la naturaleza, es decir, suplir esa carestía de aquellos hombres que no habían podido procrear su propia descendencia. Como una segunda finalidad que perseguía el derecho romano, los juristas romanos, en cuanto a esta figura de la adopción, era permitir, por supuesto, a un ascendiente, la figura del padre, adquirir, por supuesto, la figura de poder central, que era la patria potestad sobre un descendiente, sobre su hijo, lógicamente, que no le estaba sometido cuando esa patria potestad la ejercía, por ejemplo, un abuelo, por ponerle un ejemplo. Entonces, permanecer con ese, si se quiere, riguroso establishment de las familias del pater family, seguir perpetuando la autoridad de cada uno de los jefes de familia en cuanto a la conducción y la dirección y disciplina de su familia. Permitir también, por supuesto, a cualquiera de sus ascendientes adquirir la patria potestad sobre cualquier descendiente. Por supuesto, podía ejercerla, esta patria potestad, inclusive el padre que fuese emancipado perfectamente. También dentro de los fines que perseguía la adopción en la antigua Roma, era perfectamente un fin de tipo, si se quiere, político, perfectamente establecido. Adquirir, por supuesto, el derecho de la ciudad para transformar a un plebeyo en patricio, para otorgarle perfectamente a un latino la ciudadanía, o para dar perfectamente sucesor a cualquier otra persona. Es decir, la adopción era vista perfectamente como una opción política para cambiar el estatus de la persona en algún momento determinado por algún tipo de conveniencia. Les repito nuevamente, si se quería cambiar el estatus de un plebeyo a patricio, entonces se le organizaba según las conveniencias de la ciudad. Recuérdense que Roma se vivía mucho la tramoya política, y los intereses del Estado eran manejados por las grandes familias. Si se le quería conceder algún tipo de ciudadanía a alguno de los latinos por algún tipo de conveniencia, entonces se les organizaba alguna familia para que lo adoptara, y con esta adopción adquiría pues la ciudadanía. Esto es más o menos, en líneas generales, lo que perseguía, los fines que buscaban las figuras de la adopción en la antigua Roma. Como ven, no tiene ningún parecido a la adopción como la conocemos en nuestros días que corren en este momento.
Arianna, ¿se me escucha todavía, por favor? Hasta ahora, 7:20. Sí, profesor. Gracias, Arianna, muy amable. Entonces, como ven, perfectamente, para que entiendan, la adopción romana no colinda con esta figura de adopción que tenemos nosotros, que es algo más, si se quiere, filantrópico, algo más de beneficencia, por supuesto, también con la necesidad de la familia de hoy en día que no posean tampoco descendencia. Pero generalmente la adopción en nuestra época se ve más como una situación de benefactor, una situación para proteger a aquellos seres que no poseen familia. Se ve más con esa óptica que con la óptica que la veían los romanos, que no tenía absolutamente nada que ver con el tipo de adopción que nosotros desarrollamos en este momento. Definiendo entonces los fines de la adopción, definiendo la adopción, vamos a desarrollar en el tiempo que nos queda de clases las diferentes especies de adopciones que podemos encontrar dentro de la bibliografía en la antigua Roma. Los romanos nos legan la adopción de tipo testamentaria, nos dejan la adopción propiamente dicha, como ellos lo llaman, y la adrogación. Son las tres especies que perfectamente entonces nos legan los romanos dentro de esta figura. La adopción, por supuesto, es menos antigua que la propia adrogación. Y por supuesto es un acto de menor gravedad que no exige ningún tipo de formalidades que la misma adopción. Se aplica tanto para las hijas como para los hijos, perfectamente. Por tanto, para el adoptante, a diferencia de lo expuesto en cuanto a las finalidades, para el adoptante es más bien un modo de asegurarse a un heredero. Es la forma más sencilla para adoptar. Tener, por supuesto, a alguien que perpetúe, por supuesto, su apellido. Es la manera de perpetuar sencillamente el nombre, ya que en la adopción de una hija esto no era posible. Entonces, preferiblemente, y aquí vemos una distinción en cuanto a la adopción. Rara vez en la antigua Roma los pater querían adoptar a una niña o a una mujer. Perfectamente lo que se quería adoptar era a un hombre, porque una de las primeras cosas o finalidades que perseguía la adopción en la antigua Roma era la perpetuación del apellido. Entonces, dentro de la adopción, en esta primera figura de la adopción testamentaria, la adopción testamentaria simplemente la hacía una persona, obviamente, que estaba a punto de morir, mediante su legado. Antes de morir, por supuesto, podía incluir a cualquiera persona que estuviese extraña a su familia, la podía dejar como última voluntad, como parte de no solo de sus herederos, sino como instituirlo como hijo adoptivo. Siempre le menciono la adopción más famosa que existió en la antigua Roma. A la muerte de Julio César, una de las más famosas fue la adopción de su sobrino Octavio, quien se asumió posteriormente como el gran Augusto, el primer emperador conocido en la historia de la Roma. Entonces, la adopción testamentaria, como su nombre lo indica, es aquella que realiza el decujus antes de morir, mediante la inscripción del debido testamento
de la persona a la cual quiere adoptar y la proclama como su futuro heredero. Ahora bien, la adopción propiamente dicha, para esta misma se requería perfectamente, según nos cuenta la bibliografía romana, dos fases. La primera fase, por supuesto, consistía en hacer extinguir la patria potestad de el futuro, a la futura persona que se deseaba adoptar, hacerle extinguir esa patria potestad de su familia original, para posteriormente hacerle extinguir mediante un procedimiento la patria potestad original de su familia agnaticia. Entonces, al desaparecer, es decir, su patria original, por convenio, por las razones que fuese, aceptaba suprimir, despojarle de la patria potestad a el futuro adoptante. Entonces, hacerle desaparecer la patria potestad de una familia original para crearle una nueva, esta sí ya dentro de la configuración de su padre adoptivo. En esta fórmula era bien desarrollada y era una de las más practicada por los romanos de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a sus conveniencias. Y si nosotros nos podemos aquí de repente a desmenuzar las razones por qué hacían este tipo de movimientos, las encontramos dentro de las finalidades de la adopción como tal. Pero más que todo es una cuestión de modus vivendi, de la realidad perfectamente de ellos, por conveniencias, insisto, se los desarrollamos dentro de las finalidades de tipo políticos, inclusive de hacer salir de una familia X a un individuo, a un suyuri, y hacerlo entrar en otra familia. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las distintas componendas, a las distintas estrategias que se configuraban dentro de la realidad romana. Pero perfectamente en eso consistía la adopción propiamente dicha: hacer extinguir la patria potestad de aquel hijo que iba a ser dado en adopción en su familia original y crearle una nueva patria potestad dentro de la familia de su nuevo padre adoptivo. Bajo Justiniano, entonces, bastaba, ya cuando llega Justiniano no había que hacer este procedimiento, simplemente bastaba con una declaración hecha ante el magistrado, donde el adoptante asumía la adopción de esta otra persona. Procedimiento entonces que queda abolido cuando Justiniano, insisto, instaura pues hacer esta declaración frente a el magistrado para darle perfecto valor legal. Ahora bien, para efectuar la adopción dentro de la antigua Roma existía, por supuesto, una condición esencial, y de aquí obviamente se nos deviene una pequeña curiosidad que también nosotros evidenciamos dentro de de las tantas cosas que nos lega o que nos transfiere el derecho romano, y que nosotros la adaptamos, por supuesto, a nuestra forma. Son las 6:31, un poquito de agua para la garganta, y estoy verdaderamente extrañado, y voy a hacer una pregunta. Jafre está hoy en clase. Jafre, ¿estás aquí? ¿Te encuentras hoy aquí? Me extraña que no he escuchado a Jafre en toda la... ¿Estás aquí, Jafre? Sí. Ah, pero entonces se me escucha perfectamente, ¿no? Totalmente. Ah, bueno, pero me había extrañado. Dije, Jafre... Ok, pero no, lo importante es que se me escuche. Eso es lo importante, pero sí me había... Eso preguntar, ¿no?
me había extrañado y dije, Jafre no está en clase, pero lo importante es que sí me escucha. Entonces, fíjense, otra de las tantas cosas que nos lega el derecho romano, de las muchísimas cosas que nos lega el derecho romano, es esta situación en cuanto a las condiciones para el adoptante. El adoptante tenía que tener, por supuesto, unas condiciones y una actitud para para poder adoptar. También condiciones distintas a la nuestra. Fíjense que todas las instituciones que nos lega el derecho romano, por mucho que nosotros las adquirimos en el presente, siempre las adaptamos a nuestra realidad y algunas están perfectamente calcadas al modo romano, pero otras difieren muchísimo de nuestra realidad. Pero por lo menos en cuanto a la capacidad del adoptante, a la actitud que debe tener, en principio, lógicamente, para adoptar en la antigua Roma tenías que ser pater familias. Las mujeres no podían adoptar. Y una persona que no que no fuese pater familias en la antigua Roma tampoco podía adoptar. Eso no era un privilegio de la familia como tal. Uno de los requisitos para adoptar aquí es la familia, es decir, un matrimonio consolidado perfectamente puede entrar dentro de los requisitos para adoptar. Eso por un lado. Pero sin adentrarme tanto en el derecho civil, sino concentrarnos para determinar la capacidad y la actitud para adoptar en la antigua Roma, en principio tienes que ser pater familias. Segundo requisito que exigía el derecho romano para poder adoptar es que el adoptante tenía que tener por lo menos, obviamente, tenía que tener 18 años de diferencia de edad con su adoptado. 18 años de diferencia. La ley le exigía eso. Entonces, fíjense, estos 18 años fueron trasladados como requisito, inclusive si es de un abuelo a un nieto, si lo quiere adoptar, entonces como son 2 generaciones le exigía 36 años. Es decir, el doble, porque eran 2 generaciones. Los romanos presumían que para adoptar tenía que por lo menos haber una diferencia de una generación entre el adoptante y el adoptado. Para ellos entonces establecieron un año de 18 años. Estos 18 años han sido trasladados a nuestra realidad como la capacidad que tenemos nosotros de ser mayores de edad. Fíjense ustedes que esta capacidad de ser mayores de edad no tiene nada que ver con estos 18 años que prefiguraron los romanos, pero era ¿para qué? Para poder adoptar. Adelante, Jafre. Estuve leyendo por allí el derecho romano. Un poquito más alto, Jafre, por favor. Permitía, ¿me escuchan? Ajá, un poquito más alto, exacto. Que estuve efectuando una lectura en la cual estuve observando que dentro del derecho romano permitían la adopción de los libertos por parte del paterfamilias. Y tanto hubo tanta adopción en una determinada época que se tuvo que regular porque básicamente estaba una cantidad importante de personas que habían sido pasadas de su estatus de esclavitud a un estatus de libertad y estaban pasando a la adopción. Y eso fue cierto. Ok, fíjate, en cuanto a la adopción propiamente dicha, no se referían exactamente, o sea, el problema real para los romanos no lo enfocaron en la adopción como tal. El problema que sí enfrentaron los romanos, y eso fue cierto, y por eso es que en las institutas de Gallo se ve perfectamente desarrollada, inclusive Justiniano también regula esta parte de la manumisión. Para la manumisión, inclusive, por eso es que cuando vimos la esclavitud, más o menos tocamos ese tema, pero tiene relación en principio por eso mismo, en cuanto a la adopción, porque recuérdense que una de las formas para adquirir la ciudadanía es ser adoptado, y entonces el exceso, fíjense, el exceso de manumisión indiscriminada, en la puesta en libertad de excesivas personas,
para los romanos se le formó un problema. ¿Por qué? Porque entonces, según la visión que tenían ellos, eran muchísimas personas que quedaban en libertad y que no necesariamente quedaban en libertad y pasaban a ser ciudadanos romanos. Pero al quedar en libertad, lo más probable es que sí se pudiesen convertir en ciudadanos de Roma. Entonces, la calidad de los mismos, según el criterio que manejaban muchísimos romanos, no era la óptima, no era aquello que ellos pensaban decir, no era el prototipo de ciudadanos romanos ejemplares que ellos querían tener como ciudadanos como tal. Pero el problema radical exactamente no consistía precisamente en la adopción como tal, sino en la manumisión. Por eso es que a la manumisión sí le pusieron excesivas, posteriormente, una rigurosidad tal que esa la vimos en la esclavitud. No sé si recuerdan. Adelante, Jaffa. Y en otro orden de ideas, se pudiese llegar a pasar de un estatus de tutela, vamos a llamarlo así, o curatela, a un estatus de adopción por parte de la persona que tenga estas características. O sea, si yo estoy ejerciendo de tutor a un determinado ciudadano, yo pudiese en lo sucesivo adoptarlo. Bien, no, dentro de las funciones del tutor. Recuerde que el tutor es simplemente la figura del tutor. Por cierto, la tutela y la curatela fue parte del trabajo, de una tarea que ustedes tienen pendiente, que ya la hicieron. Estoy el miércoles, por cierto, Jafre, les entrego la nota, la reviso a conciencia. Pero aquí voy a hacer un inciso y me lo permiten un momento. Entonces continuamos sobre decíamos entonces que para adoptar, entonces el adoptante tenía que tener por lo menos una diferencia de 18 años con su adoptado para que fuese, por supuesto, válida para la legislación romana. Y para otras características en cuanto a esta parte de la adopción, no se requería para la adopción, obviamente, el consentimiento del adoptado, ya que es un acuerdo de voluntades solamente. A partir de Justiniano fue que se le exige es la no oposición al adoptado. No ni siquiera se le pregunta, sino que el adoptado no se opusiera a que lo adoptara. Pero en un principio, en la adopción, no se requería que el adoptado estuviera de acuerdo para ser adoptado. Eso en cuanto a la adopción propiamente dicha. Por supuesto, si nosotros hablamos con respecto a los efectos que producía la adopción, podemos observar en cualquiera de las bibliografías que podamos consultar, generalmente las que uno se encuentra a la mano, podemos encontrar unos efectos desde antes de Justiniano y después de Justiniano. Es que más o menos siempre uno se encuentra ese tipo de información. Antes de Justiniano, al pasar el adoptado de la familia a que pertenecía a la familia del adoptante, perdía por supuesto totalmente su vínculo agnático con su primera familia. Eso está claro perfectamente. Y pierde por tanto todo el derecho de sucesión para adquirir en la familia, por supuesto, que estaba. Con el peligro inclusive que si era emancipado perdía también el derecho de sucesión de su padre adoptivo sin remedio posible. Eso era uno de los efectos. Es decir, lo simplifico nuevamente. Al ser adoptado por otra familia, pierdes el derecho de sucesión de tu familia inicial en la antigua Roma. Ya no ibas a pertenecer más a esa familia. Y si por alguna razón tu familia adoptante, tu padre te emancipaba por alguna razón, entonces perdías el derecho
de sucesión de tu nueva familia y ya no podías recuperar tu antigua familia. Es decir, la adopción te producía un efecto total de separación de tu familia antigua, con el riesgo de que también podías perder la sucesión de tu nueva familia. Si el adoptado, por ejemplo, estaba casado y tenía esposa in manu e hijos, la adopción producía efectos en él solamente, ya que su mujer y sus hijos continuaban bajo ¿qué? Bajo la potestad del domo de ¿quién? De su padre anterior. Es decir, de su pater familia anterior. Repito, en la adopción, recuérdense que ahora vamos a ver la drogación, que es una figura similar a la adopción, pero con unos componentes similares, unos componentes diferenciadores. Uno de ellos es que, insisto, el aleni juris, que estaba casado in manu y era adoptado por otro pater family, él solamente salía de la familia de su pater family. Su esposa y sus hijos continuaban perteneciendo a la familia de su antiguo pater family. Un poco engorroso esta parte del derecho romano, solo para información, no es para parte evaluativa. Para nosotros evaluar necesitamos preguntamos cosas más concretas que nos van a servir o que les sirvan a ustedes para desarrollar su componente jurídico. Acuérdense que yo les doy absolutamente toda la información necesaria para que entiendan más o menos todo el contexto, pero a veces hay situaciones en el derecho romano que son, a veces, si nosotros la queremos ver, algunas no tienen mucha utilidad para nuestra realidad, ciertamente, si nosotros nos podemos ver. Esto en cuanto a los efectos de la adopción antes de Justiniano. Después de Justiniano, para evitar el inconveniente que le estoy mencionando, Justiniano distinguió dos tipos de adopciones: la hecha por un non extraneus, o sea, un ascendiente en cuyo caso la adopción era plena, y el hijo emancipado por el adoptante vendría de todos modos a su situación como cognado. Esto por un lado. Y por el otro lado, la llamada adopción minus plena, ya que el adoptante no era un ascendiente, por ejemplo, en cuyo caso no se hacía adquirir la patria potestad por el adoptante. Ella quedaba en su familia original y la adopción solo se hacía adquirir sobre los derechos sucesorales en la familia adoptiva. Es decir, Justiniano simplemente adaptó o extrajo, por supuesto, esta dificultad anterior antes de su llegada. Un ascendiente, en cuyo caso, cuando se trataba de un ascendiente, la adopción se consideraba plena. Y el hijo emancipado, cuando era emancipado por el adoptante, vendría de todos modos a su sucesión como cognado. O sea, una vez que él fuese adoptado y por casualidad, insisto, después de Justiniano, si fuese por casualidad emancipado, perfectamente podía asistir a la sucesión como cognado. Ese derecho se lo otorga Justiniano posterior, insisto, a la aplicación anterior que se le hacía a la figura del adoptante cuando era manumitido. Esto en cuanto a lo que se conocía entonces como la adopción menos plena o la adopción, por supuesto, minus plena. Ahora bien, para concluir en esta parte de nuestra clase, nos vamos a referir a la adrogación, que era otra de las formas de entrar dentro de la familia romana. La adrogación, obviamente, era una especie de adopción
que los romanos lo llamaban adrogación, la adopción que afectaba al sui iuris, y estuvo sometida a 3 formas diferentes y sucesivas. ¿Por qué? Porque el objeto de esta figura que denominaban los romanos, y por eso es que la llamaban rogatio, por eso es que la figura de adrogación es como una adopción, pero con una interrogación de por medio. En un principio, esta figura sí conllevaba a una formalidad especial que no tenía la adopción como tal. Esta formalidad consistía en que al adrogado había que preguntarle perfectamente frente a el magistrado si verdaderamente quería pertenecer, salir de su familia y ir a pertenecer a la familia de su adrogante. Perfectamente, esa era una figura formal con una solemnidad, insisto, que ya por ahí la diferenciaba en un principio de la adopción. En la adrogación no solo era el sui iuris solo que iba a pasar a la familia del pater familias, sino el conjunto de su familia si estuviese casado y tuviese descendencia. Todos en su conjunto, inclusive si ya tenía hasta nietos, si sus hijos estaban casados y tenían nietos ya, todo ese conjunto familiar iba a pasar a la familia de su adrogante. Esa era, como ven, una peculiaridad bastante distinguida entre la figura de la adopción y la adrogación en el derecho romano. Estimados estudiantes, son las